Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, con el pulso de las noticias en este 24 de noviembre de 2025. Iniciamos. Colectivos migrantes presionan contra la ley C-12, advirtiendo una puerta abierta a abusos. Exigen descartar el proyecto que amplía poderes de deportación rápida y limita audiencias para solicitantes de asilo. En Canadá, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes exigen que el gobierno federal retire el proyecto de ley C-12, una propuesta que busca reformar el sistema de inmigración y seguridad fronteriza. El proyecto, presentado en octubre por el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangari, forma parte de la agenda del primer ministro Mark Carney para combatir crimen organizado, tráfico transfronterizo y migración irregular. Según estas organizaciones, la ley introduce restricciones que violan el derecho internacional y la Constitución canadiense. Una de las cláusulas más controversiales bloquearía solicitudes de refugio ante la Junta de Inmigración y Refugiados si la persona ha estado en Canadá por más de un año. Karen Koch, portavoz de la Red de Derechos de los Migrantes, afirma que la medida viola la Convención de Refugiados de 1951, que garantiza el principio de no devolución, así como los derechos a la vida, libertad e igualdad protegidos por la Carta canadiense. La ley está en revisión en comités de la Cámara de los Comunes y este martes se discute cláusula por cláusula en el Comité de Seguridad Nacional. La crítica conservadora Michelle Rempel Gardner planea proponer enmiendas para endurecer aún más el texto, como bloquear solicitudes provenientes de países de la Unión Europea o del Grupo de los Siete, argumentando que esas naciones cuentan con sistemas de asilo robustos. Organizaciones como la Liga Canadiense de Derechos Humanos y el Consejo Canadiense para Refugiados intentaron testificar ante el comité, pero fueron rechazadas. Voceros indican que esta exclusión silencia a quienes serían directamente afectados. El proyecto de ley C-12 incluye 93 cláusulas, entre ellas el intercambio de datos con Estados Unidos, mayor presencia en fronteras terrestres y marítimas y fortalecimiento de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Según estimaciones internas, podría limitar hasta el 20% de las solicitudes actuales de refugio, afectando especialmente a solicitantes de Venezuela, México y Haití. En contexto, Canadá enfrenta un sistema con más de 290,000 casos pendientes y cerca de 173,000 reclamos de asilo en lo que va del año. Mientras tanto, grupos de migrantes y aliados planean manifestaciones frente al comité parlamentario y una campaña de firmas que ya supera las 15,000 peticiones. Si el proyecto de ley avanza sin cambios, podría pasar a tercera lectura en diciembre y comenzar a implementarse en 2026. Intensa búsqueda de osa y sus crías tras ataque a estudiantes en Columbia Británica. Un grizzly hirió a 11 personas en una excursión escolar. Una intensa búsqueda continúa cerca de Bella Coola, en la costa central de Columbia Británica, tras el ataque de una osa grizzly y sus 2 crías a un grupo escolar. El incidente ocurrió el jueves en un sendero comunitario a unos 500 kilómetros al noroeste de Vancouver, cuando 25 estudiantes de primaria y sus maestros realizaban una caminata educativa. Según Emergencias de Salud de Columbia Británica, 11 personas resultaron heridas. 3 niños y una maestra sufrieron lesiones graves. 2 menores y la docente permanecen críticos, pero estables, tras ser trasladados en helicóptero primero al hospital local y luego al Hospital Infantil de Vancouver para atención especializada. La Policía Montada de Canadá lidera la búsqueda en un área remota y de difícil acceso. La Guardia Costera apoya con aeronaves y equipos en tierra, mientras las autoridades piden a la población evitar la zona y no acercarse a osos bajo ninguna circunstancia. La nación Heiltsuk, pueblo indígena local con alrededor de 3,000 miembros, participa en la respuesta. Sus equipos activaron protocolos de emergencia en arroyos de salmón y hábitats costeros, claves para la subsistencia de la comunidad. Hasta ahora no hay reportes de contaminación ambiental, pero se vigilan espacios sensibles. Columbia Británica alberga cerca de 15,000 osos grizzly, uno de los mayores núcleos en Norteamérica. Los ataques a humanos son poco frecuentes, en promedio uno fatal cada 3 años, y la mayoría ocurre cuando los animales
animales son sorprendidos con crías o en rutas de alimentación. Autoridades recuerdan llevar spray antiosos, mantener grupos visibles y hacer ruido en senderos para evitar encuentros inesperados. La comunidad de Bella Coola permanece impactada. La escuela Nuxalk suspendió actividades y se habilitó apoyo psicológico para estudiantes y maestros. Si la osa y sus crías son localizadas, podrían ser sacrificadas por amenaza continua a la seguridad pública, una decisión que suele generar debate entre conservacionistas y autoridades. El operativo continúa y las autoridades piden calma y colaboración mientras se trabaja para evitar nuevos incidentes. Carney confirma negociaciones para construir oleoducto en la costa norte de Columbia Británica. El primer ministro avanza en un pacto con Alberta para transportar crudo de arenas bituminosas a puertos del Pacífico, pese a oposición ambiental e indígena. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó desde su gira internacional que las negociaciones para un nuevo oleoducto que transporte crudo de Alberta a la costa noroeste de Columbia Británica están en curso y que han sido hasta ahora constructivas. Según Carney, existe una perspectiva de acuerdo, aunque aún no hay un pacto finalizado. Fuentes cercanas al gobierno federal señalan que el memorando energético con Alberta podría firmarse este jueves y que Carney está dispuesto a permitir exportaciones a mercados asiáticos, incluso contemplando exenciones limitadas al veto de petroleros vigente desde 2019 que prohíbe grandes buques en la costa norte de la provincia. Un proyecto así podría revivir rutas canceladas como el Northern Gateway de Enbridge o iniciativas lideradas por naciones indígenas como Eagle Spirit. Se estima que tendría un costo de entre 20 y 30 mil millones de dólares canadienses, con el objetivo de reducir la dependencia de Estados Unidos, que actualmente absorbe cerca del 85% de las exportaciones petroleras de Canadá. Sin embargo, el plan abrió una disputa política. El premier de Columbia Británica, David Eby, dijo sentirse excluido de las conversaciones y calificó el proyecto como sin sentido económico. Acusó a la premier de Alberta, Danielle Smith, de empujar la idea por motivos políticos internos, mientras Smith respondió instando a los opositores a salirse del camino. Las naciones indígenas costeras han sido claras, rechazan el oleoducto. Comunidades como los Heiltsuk advierten que un derrame afectaría ecosistemas prístinos como el Great Bear Rainforest, considerado uno de los bosques templados más importantes del planeta y clave para la pesca, el turismo ecológico y la cultura local. Quienes respaldan el proyecto aseguran que generará hasta 25 mil millones de dólares en valor adicional, vital para Canadá en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y nuevos aranceles impulsados por Donald Trump. Carney estaría revirtiendo políticas ambientales de Justin Trudeau, como el veto petrolero y el tope de emisiones para petróleo y gas, medidas que según líderes de Alberta amenazan empleos y desalientan inversión. El primer ministro intenta navegar con cautela. En Ottawa, varios diputados liberales han expresado dudas y exigen consentimiento indígena pleno y acuerdos con Columbia Británica, pese a encuestas que muestran mayoría provincial a favor de un oleoducto, aunque con fuerte oposición en la costa norte. Por ahora, el memorando no sería legalmente vinculante. Carney lo presenta como un camino para prosperidad compartida, mientras Alberta busca expandir su soberanía energética y Columbia Británica insiste en proteger su costa. Lo claro es que entre intereses económicos, tensiones federales y derechos indígenas, el nuevo oleoducto podría convertirse en una de las decisiones más divisivas del país en los próximos meses. En el G20, Carney apunta a India para reducir dependencia económica de Estados Unidos, destacando que el mundo puede avanzar sin Washington en un orden global cambiante. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aprovechó la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, celebrada del 22 al 24 de noviembre, para rediseñar la estrategia comercial canadiense y reducir la fuerte dependencia de Estados Unidos, responsable del 75% del comercio exterior del país. Carney firmó un acuerdo con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa para iniciar conversaciones hacia un nuevo pacto de protección de inversiones. El objetivo, atraer capital hacia sectores donde Sudáfrica ya ha mostrado interés, como minería y energías renovables, con inversiones previas que sumaron alrededor de 2.000 millones de dólares canadienses en 2024. El gobierno federal espera así abrir la puerta a nuevos flujos de inversión y a proyectos estratégicos compartidos. Pero el foco central del viaje fue India. Carney y el primer ministro Narendra Modi acordaron iniciar negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral, reactivando el diálogo suspendido desde 2018. Actualmente, el comercio bilateral ronda los 8.000 millones de dólares al año. Canadá exporta principalmente canola, legumbres y maquinaria, mientras importa textiles y productos farmacéuticos. Ottawa estima que un pacto integral podría duplicar ese intercambio en la próxima década,
impulsando a unas 1.500 empresas canadienses ya instaladas en India y generando miles de empleos en el sector agroexportador y tecnológico. Carney insistió en que ampliar el comercio con India es clave para su meta, duplicar las exportaciones canadienses no estadounidenses en 10 años, un objetivo que gana urgencia en medio de los aranceles del 22 al 25% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump sobre acero y aluminio, que según Ottawa han provocado la pérdida de alrededor de 100,000 empleos desde julio y una caída del 5% de las exportaciones en el último trimestre. El primer ministro también mantuvo encuentros con líderes africanos. Sin embargo, admitió que África no es la primera prioridad, aun cuando el comercio bilateral creció un 30% en 5 años y Canadá invirtió unos 15,000 millones de dólares en sectores como el cobalto en la República Democrática del Congo. Expertos señalan que el continente ofrece oportunidades estratégicas en minerales críticos para la transición energética, como litio y níquel, cruciales para la industria de vehículos eléctricos. Sobre Estados Unidos, Carney expresó su frustración por el boicot de Trump al G20 y sostuvo que de momento no tiene ningún tema urgente que tratar con él. Aún así, dejó abierta la puerta a retomar conversaciones en las próximas semanas, en medio de tensiones comerciales y amenazas de nuevos aranceles. Bajo la presidencia sudafricana, el G20 enfocó debates en deuda de países en desarrollo y cambio climático. Carney defendió la importancia de un orden internacional basado en reglas y aseguró que Canadá continuará buscando alianzas comerciales más allá del vecino del sur, explorando mercados en Asia, África y Medio Oriente para apuntalar su recuperación económica y la transición verde. El G20 reafirma el multilateralismo frente a un mundo fragmentado. Líderes en Sudáfrica defendieron la cooperación global ante políticas unilaterales, priorizando deuda, comercio y clima en una cumbre marcada por la ausencia de Trump. Los líderes del G20 cerraron el domingo en Sudáfrica una cumbre marcada por un mensaje central, la defensa del multilateralismo en un mundo cada vez más tensionado por políticas unilaterales, guerras y rivalidades geopolíticas. En la jornada final, el primer ministro canadiense Mark Carney fue contundente al afirmar que no vivimos una transición sino una ruptura. Señaló que demasiados países se están replegando en bloques geopolíticos y en dinámicas de proteccionismo, recordando que la nostalgia no es una estrategia. La cumbre, la primera celebrada en el continente africano, reunió a decenas de líderes de economías clave. El G20 agrupa al 85% del PIB mundial y a 2/3 de la población del planeta. Pero hubo ausencias notorias. El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, rechazó el encuentro y cuestionó sus prioridades en comercio y clima. Washington incluso se opuso a que se emitiera una declaración conjunta, aunque finalmente el documento fue aprobado. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa defendió el valor del multilateralismo, una postura respaldada por organizaciones como Oxfam, que celebraron que el G20 se mantuviera firme pese a la presión estadounidense. Varios mandatarios, entre ellos Carney y Luis Ignacio Lula da Silva, destacaron el creciente peso de las economías emergentes y del sur global dentro del foro. El próximo año Estados Unidos tomará la presidencia del G20, aunque la administración Trump ya adelantó que quiere limitar la agenda a cuestiones estrictamente económicas. COP30. En la Amazonía cierra con acuerdo mínimo que evita compromisos sobre salida de combustibles fósiles. La cumbre en Belém termina con promesas voluntarias de acción climática. La COP30 celebrada en la Amazonía brasileña concluyó el sábado con un acuerdo que refleja tanto los desafíos del multilateralismo como las tensiones globales en torno a la crisis climática. A pesar de las expectativas, el resultado final fue un pacto de mínimos ante la emergencia climática que no aborda explícitamente el abandono de los combustibles fósiles. Tras 2 semanas de intensas negociaciones, los casi 200 países participantes lograron llegar a un consenso, pero a costa de reducir las ambiciones. El acuerdo subraya la necesidad de acelerar la acción climática de manera voluntaria y triplicar la financiación para la adaptación climática en los países en desarrollo. Sin embargo, la propuesta para una transición de los combustibles fósiles, respaldada por unos 80 países, entre ellos Colombia, Francia, España y varios países africanos, no fue incluida en el texto final. A pesar de esto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a seguir trabajando en una hoja de ruta que facilite una transición energética justa.
Yo, como presidente de la COP30, crearé por lo tanto 2 hojas de ruta, una para detener y revertir la deforestación y otra para la transición de los combustibles fósiles de una manera justa, ordenada y equitativa. Por su parte, la Unión Europea expresó su decepción por la falta de un acuerdo más ambicioso. No voy a ocultar el hecho de que en nuestra opinión, y nuevamente eso no es solo para la Unión Europea, sino para el mundo en general, habría sido mejor embarcarse en ello, pero nuevamente en balance, en mitigación, en financiamiento, en todos los otros elementos, es un paso en la dirección correcta. Rusia, China e India, miembros de los BRICS, junto a Brasil, solo tuvieron palabras para enaltecer el trabajo de la presidencia brasileña que recogió sus posturas. Pese a los retos, la cumbre en la Amazonía ha dejado claro que el multilateralismo, aunque tambaleante, sigue siendo una vía para afrontar la crisis climática global. Sin embargo, los avances en la lucha contra el cambio climático siguen siendo insuficientes frente a la urgencia del calentamiento global. Y eso culmina esta edición de hoy, queridos amigos. Gracias por su sintonía y un cálido saludo a Miguel Sánchez de Quebec. Soy Paula Pinzón, nos reencontramos mañana. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.